Hola a todos nuestros queridos estudiantes, mi nombre es Nubia Polinar y soy docente de la Fundación Colombia Crece. En el video del día de hoy vamos a estar aprendiendo algo muy interesante. Vamos a aprender sobre las emociones, los sentimientos y cuáles son sus diferencias. Esperamos que sea muy útil para ustedes y que les guste mucho. Antes de comenzar con nuestra información, queremos realizar una actividad con ustedes de concentración. A continuación les vamos a mostrar una imagen. En esta imagen van a encontrar una serie de palabras y cada palabra tiene un color. Les vamos a dar unos segundos para que repitan el color y no la palabra. Ahora que hicimos la actividad y que estamos más concentrados, quiero empezar a hablarles un poco de las emociones. Las emociones son experiencias que todos los seres humanos tenemos y que reconocemos porque se manifiestan de tres formas: con pensamientos, con síntomas en nuestro cuerpo y con acciones. Esto quiere decir que cada vez que yo tengo una emoción, pienso algo, siento algo en mi cuerpo y también realizo una acción. Las emociones aparecen de manera inmediata y en contra de mi voluntad, es decir, así yo quiera o no, experimento las emociones. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, por nuestra historia de desarrollo de hace muchísimos años, venimos diseñados para experimentar todas las emociones. Usualmente tendemos a categorizar las emociones como positivas, negativas, buenas o malas. Sin embargo, las emociones son naturales y como venimos diseñados a experimentarlas, todas las emociones son necesarias. Esto quiere decir, no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones. Muchas veces las emociones que calificamos como negativas nos pueden incluso ayudar a superar una situación. Por ejemplo, pensemos en el miedo, que usualmente lo calificamos como negativo. A veces si estoy ver a alguien sospechoso en la calle, el miedo hace que yo me aleje de esa situación y que me ponga a salvo. Y en este caso entonces no sería negativa porque me está ayudando. Es por esto que todas las emociones nos enseñan y es importante que las experimentemos todas porque de cada una de ellas podemos aprender. Por otra parte, tenemos los sentimientos. A diferencia de las emociones, los sentimientos son más estables en el tiempo, es decir, las emociones son de corta duración y los sentimientos son de larga duración. Los sentimientos aparecen cuando hacemos un proceso de reflexión o pensamos sobre las emociones que estamos experimentando y les damos un valor. Las emociones aparecen de manera repentina y los sentimientos aparecerían después de las emociones y, como ya les mencioné, duran más en el tiempo. Un ejemplo de sentimiento podría ser el amor, la euforia, la motivación o la pasión. Hola, muy buen día para todos. Me presento, mi nombre es Daniela Pardo, soy docente de la Fundación Colombia Crece. Y bueno, continuando con el tema de las emociones, me gustaría aclarar que vamos a hablar de 5 emociones básicas. Existen múltiples y diversas, sin embargo en el día de hoy vamos a hablar de las emociones que son denominadas básicas o universales, las cuales son 5: alegría, enojo, temor, desagrado y tristeza. Antes de comenzar con las definiciones de cada una de las emociones, es importante que recordemos que no existen las emociones ni buenas, ni malas, ni positivas o negativas. Las emociones son simplemente emociones, que debemos dejarlas vivir y sentirlas. Además de esto, cada una de las emociones básicas tienen una función. Esto quiere decir que existen por alguna razón, que a continuación les voy a explicar. Vamos a iniciar hablando de lo que es la alegría. La alegría se relaciona directamente con la obtención de placer o de satisfacción. Digamos que se puede ver reflejada o representada cuando conseguimos alguna meta o algún logro. Fisiológicamente en nuestro cuerpo sentimos que
se nos aumenta la tasa cardíaca, es decir, que se nos acelera el corazón, o existe un mayor ritmo respiratorio. La función de la alegría no es adaptativa, es más bien social, lo que quiere decir que cuando estamos alegres fomentamos la unión de vínculos sociales y afectivos con las personas que nos rodean. Ahora bien, la tristeza se caracteriza por ser una reacción que se presenta ante la pérdida o ante una situación adversa por la cual nos vemos superados. Fisiológicamente, es decir, en nuestro cuerpo se ve evidenciado con falta de apetito, problemas para conciliar el sueño, para dormir plácidamente, llanto, rostro abatido. Y la función de la tristeza es que nos permite hacer un análisis de la situación que está pasando en nuestras vidas y así hacernos reflexionar sobre cómo podríamos mejorar o qué podríamos hacer ante situaciones futuras. Continuando con el temor, esta es una emoción que se relaciona con un estado emocional aversivo, el cual nos ayuda o nos incita a evitar o escapar de situaciones peligrosas. Fisiológicamente, es decir, en nuestro cuerpo se presenta con manos temblorosas, sudoración excesiva, aumento desmedido de la tasa cardíaca, activación para huir o correr. Y la función que tiene esta emoción es preservar nuestra vida, es asegurar la supervivencia de los seres humanos. Esta es una de las emociones que más rápido se instauran dentro del ser humano. Continuando con la emoción de desagrado, esta se caracteriza por la repulsión o la evitación de ciertos estímulos. La función de esta emoción es informarnos sobre el estado de composición de alguna comida o de algo que podamos ingerir en nuestro cuerpo y nos podamos intoxicar. Por eso, cuando olemos algo que no huele tan agradable o vemos un alimento que no se ve en óptimas condiciones, como ejemplo una manzana dañada, nuestro cuerpo empieza a sentir como mareo, náuseas, y esta es la forma de alertarnos de que no debemos consumirlo. Finalmente, la furia es aquella emoción que se presenta cuando nos vemos sometidos ante una situación que es frustrante para nosotros o que no es justa. Fisiológicamente en nuestro cuerpo se representa con altos niveles en la tasa cardíaca, se nos sube la temperatura, sentimos que nos ponemos colorados, rojos, sentimos o nos prepara para la acción. La función de la furia es dotarnos de recursos necesarios para solucionar este problema al que nos vemos sometidos. Teniendo claro cuáles son nuestras emociones, ahora vamos a aprender cómo manejarlas. En muchas situaciones no sabemos cómo gestionar la tristeza, no sabemos cómo gestionar el enojo, y de ese mismo modo no sabemos cómo enseñarle a los demás cómo gestionar sus emociones. Y lo que hacemos es cohibirlas o resignarnos a no sentirlas. Una actividad muy bonita es el semáforo de las emociones, en el cual, ¿qué debemos hacer? Rojo significa detente, piensa antes de actuar. Acordémonos que las emociones son de corta duración, son como una montaña rusa, que quiere decir que en algún momento la emoción va a pasar y vamos a volver al estado en el que nos encontrábamos antes. Entonces, antes de actuar bajo el enojo, bajo la rabia, la tristeza, pensemos por qué nos estamos sintiendo así y qué nos hace sentir así. Después de esto vamos a pasar a amarillo, reflexionemos, busquemos las posibles soluciones ante ese evento o situación que nos genera malestar o preocupación. Y finalmente verde es poner en práctica la solución que hemos pensado, siempre sin herir a los demás. Tenemos que ponernos siempre en el lugar de la otra persona antes de actuar de alguna manera impulsiva o sin meditarlo antes. Buenos días, me presento. Mi nombre es Lina Santana y soy voluntaria de la Fundación Colombia Crece. El día de hoy, con relación a emociones y sentimientos, les voy a hablar sobre lo que es la inteligencia emocional. Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es la habilidad que tenemos para identificar y comprender nuestros estados emocionales. De igual manera, él nos habla sobre las formas que existen para que podamos comprender y aceptar nuestras emociones, tanto en la vida propia como en la conducta de otros individuos que nos rodean. Por ejemplo, el primer tip que él nos da, o el primer paso que él nos da, no darlas ni de buenas ni de malas. Hay que entenderlas, comprenderlas y aceptar que hacen parte de nuestra vida. El siguiente paso sobre el que él nos habla es la empatía.
La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo? Haciendo un análisis detallado de la situación que esa persona está viviendo. ¿Qué harías tú estando en esa posición? De esta manera podremos entender mejor el porqué de la conducta de la otra persona o la razón por la cual tomó cierta decisión. Bueno, por otro lado, él nos habla sobre la comunicación asertiva. Esta es la forma en cómo nosotros nos comunicamos hacia otras personas de forma respetuosa y clara, ¿cierto? Tratando de comunicar nuestro objetivo. La comunicación asertiva es muy importante en dos sentidos. 1. Lo que dices. 2. Cómo lo dices. Es muy importante que tengas claro cuál es el objetivo de lo que quieres transmitir, ¿verdad? A veces de pronto puede que miremos muy constantemente a una persona y puede ser que esa persona se sienta intimidada, o en otra situación puede que no tengamos contacto visual y las personas sientan que de pronto no estamos poniendo atención, o de pronto si manoteamos mucho cuando hablamos, las personas pueden tender a pensar que estamos de mal genio. Por ende, es la importancia de que alinees lo que dices y tu comportamiento corporal. Y para esto también es importante practicar la empatía dentro de la comunicación asertiva, pensando cómo te gustaría que las personas te comuniquen sus mensajes, de forma asertiva o de forma negativa. Y finalmente hablamos de lo que es el bienestar en general. Una persona con inteligencia emocional busca no solo el bienestar propio, sino el bienestar de los demás, poniendo en práctica la empatía, la comunicación asertiva. Con esto, nuestro objetivo no es solo que nosotros nos sintamos cómodos a la hora de tener o pasar por una situación, sino que también para nosotros va a ser importante que los demás se sientan cómodos mientras comparten un espacio con nosotros.